Entonces, tenemos también el touchscreen. ¿Qué otro? Tenemos los joysticks, el teclado, el mouse, el touchscreen. ¿Qué otro podemos utilizar? ¿Qué otro dispositivo pudiéramos utilizar? El control, profe. El control ya lo pusimos, ¿o no? Joystick. No, ya le estoy diciendo de la PlayStation. Un control, mando. Es un joystick en parte. Este es un joystick. Joystick igual, solamente que no nos basemos ahorita en un PlayStation, en un Xbox. Basémonos en una computadora. CPU. El CPU no es un No. dispositivo, ese es nada más el cerebro de la computadora, que lo vamos a ver más adelante porque tenemos que interactuar con él. El monitor. El monitor, bueno, el monitor en sí no es un... Sí interactuamos porque estamos viendo los juegos desde ahí, ¿verdad? Pero solo está para mostrarnos, pero no interactuamos así con él directamente, pues. Estamos hablando de los dispositivos son aquellos con los que nosotros interactuamos para poder llevar a cabo algo. ¿Me entienden? Las teclas, profe. Las teclas pues son las mismas del teclado, ¿va? Por eso puse yo aquí, miren, control, No falta touchscreen, micrófono, falta una. Vamos a ver. los lentes de realidad virtual. Los lentes de la realidad, ve que los voy a poner, fíjate, pero falta otro. Lentes de realidad virtual lo vamos a poner porque también podemos interactuar ahí. ¿Qué más? Aunque ¿saben qué? También vamos a poner los audífonos. Audífonos o parlantes, ¿va? Bueno, pero falta uno todavía de los que tenía propuestos ahí. Ya hablamos de teclado, ya hablamos de mouse, ya hablamos de touchscreen, ya hablamos de micrófono. ¿Qué más falta? Falta la webcam. ¿Ah? Entonces, todos estos son dispositivos que utilizamos para poder interactuar con nuestros juegos, ¿verdad? Claro, tal vez en algunos juegos no vamos a utilizarlos todos, ¿va? Porque no en todos vamos a utilizar webcam, pero los que usualmente vamos a utilizar, siempre va a haber un control, ¿verdad? Entre los controles, pues podemos tener nosotros el teclado y el mouse, ¿verdad? Y el touchscreen. De aquí podemos usar un control. El micrófono, pues no necesariamente, pero podemos hacer un juego que les podemos dar nosotros. Miren que qué interesante sería un juego, ¿verdad? Que yo le diría con mi voz a un muñequito, ¿va? Camina, y el muñequito camine. Detente, se detenga. Doblar izquierda y dobla a la izquierda, ¿verdad? Pero de hecho ya hay videojuegos en los que usan el micrófono. Sí. De hecho, así como digamos, no me acuerdo en qué juego era, pero en el que en el micrófono se podía soplar y hacía el mismo efecto en el videojuego. No me acuerdo si es Minecraft o es otro. Bueno, pero imagínate, ¿te quiere decir que lo podemos hacer nosotros? Sí. Entonces, básicamente, un videojuego es un juego, ¿verdad? De los que usualmente nació la idea de poder llevar lo que usualmente nosotros hacemos a una pantalla, y la pantalla pues nosotros la podemos tener en casa y poderlo hacer desde casa, ¿verdad? Hoy en día ustedes, no sé, yo sé de que a ustedes les encanta el PlayStation, les encanta el Nintendo y tal vez el Xbox, pero fíjense de que Ni tengo. fíjense de que Qué en los lástima. años 80 que empezó a subir el auge de los videojuegos con el Atari, ¿verdad? Luego del Atari vinieron otras versiones, apareció Nintendo, apareció después el Sega, el Dreamcast, creo que. Luego a mediados de los 90 apareció el PlayStation, y una particularidad que tenían estos juegos que salían era que utilizaban bastantes botones. Y la mayoría de ustedes se acuerda, primeramente, el control de Nintendo. ¿Alguno de ustedes jugó Nintendo alguna vez? Sí. 64. Exactamente, pero cuando no Nintendo 64, Nintendo. Es que está el Nintendo y está el Super Nintendo. Nintendo. Solo era una tablita así. El de Mario. De arriba, abajo y dos botones, ¿va? ¿Se acuerdan? Y con dos cositas. Ah, Sí, una
Una cruz y dos Mira el botones Wii. rojos. ¿verdad? Luego de eso nació el Nintendo 64. El Nintendo 64 ya tenía un montón de botones. Tenía la cruz, tenía los botones C amarillos, tenía dos botones aquí a los lados, ¿verdad? Tenía un Como botón atrás. como el Nintendo 64 implementó ya los juegos 3D, por eso muchos botones. Igual, ¿verdad? El PlayStation tenía 4 botones a los lados, tenía cruz, una palanca al principio, luego nacieron las 2 palancas. Y los- sigo sin entender para qué tanto botón. ¿Cómo dice? Sigo sin entender para qué tanto botón. Algunos ni... Porque no puedes tener tantas funciones en un mismo botón. Sí, es que los juegos 3D usualmente traen más funciones, ¿verdad? Vaya, ¿alguno de ustedes jugó alguna vez un Zelda? Sí. Bueno, entonces el Zelda utiliza una de funciones exageradas. Pero aún así, hay Zelda desde Super Nintendo. Y el Super Nintendo, ¿cuántos botones tenía? Poquitos. ¿Verdad? Ya después, en su versión de 64, en versión 3D, es que empezó a tener más funciones, ¿verdad? Pero luego de eso aparece el Nintendo Wii. Y con la aparición del Nintendo Wii, los botones merman un poco. Ahí solamente son 2 botoncitos, los que traen los controles, 2 o 3 botoncitos. Pero nace una nueva forma de control, que es lo que usualmente ustedes conocen como lentes de realidad virtual, ¿verdad? Pero realmente lo que estaba surgiendo era que eran los movimientos virtuales de las personas, se los podíamos mandar a través de infrarrojo, ¿verdad? Hacia la consola y la consola los pudiera interpretar. Eso es lo que realmente estaba pasando en ese momento con el Nintendo, ¿verdad? Con el Nintendo Wii. Luego el PlayStation, y fíjate que el PlayStation hizo algo bien inteligente. Porque el PlayStation ingresa también lo mismo del Wii, porque también el Nintendo tiene una cosita ahí para jugar, ¿verdad? Pero también el control lo mantiene. PlayStation 3, PlayStation 4 y el PlayStation 5 que acaba de salir, si ustedes se fijan bien, el control más bien tiene más funciones. Son controles más robustos, uno está geniales, parecen navecitas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque al final la moraleja es esto que les voy a decir. Todos estos controles que ustedes ven aquí tienen una peculiaridad. Y esa peculiaridad es de que se utilizan para poder darle indicaciones a nuestro videojuego. Básicamente de eso trata, poderle dar indicaciones a nuestro juego. Entonces, entre más funciones nosotros podemos hacer, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender nosotros en esta clase es eso, poder dar funciones a nuestros juegos. Ahora, lo interesante en todo esto es de que con el nacimiento del touchscreen sucede algo con los juegos. El touchscreen se vuelve un solo control, ¿verdad que sí? O sea, la pantalla se vuelve un solo control, donde solamente necesita estar clic, 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 clic para hacer algo, ¿no? Y la mayoría de los juegos de celular son así. Son con el control touchscreen, ¿verdad? Pero las funciones están almacenadas dentro de ella. Entonces es importante pues entender esa parte de lo que son los videojuegos. Ahora, vamos a poner los tipos de juegos. Tipos de juegos según su desarrollo le vamos a poner. Entonces, número 1, tenemos los juegos en 2 dimensiones. Los juegos en 2 dimensiones, pues, son con escenarios planos, aunque se le puede hacer el efecto de movimiento, más sin embargo, no pasa de un efecto visual. También los llaman juegos de plataforma. Exacto, ¿eh? Es lo que iba a poner. También se le conocen
como juegos de plataforma. ¿Por qué como juegos de plataforma? Porque están restringidos a una sola metodología jugable. O sea, que no se puede salir de ese entorno, ¿verdad? Aquí pues podemos ver que todos los juegos que ustedes conocen como, bueno, todos los juegos de Nintendo, ¿verdad? Son en 2D. Bueno, en Nintendo 2D, pero después de Nintendo 64, los juegos se vuelven en 3D, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tienen estos juegos? Bueno, fíjense que estos juegos tienen las características bien sencillas, como número uno, como ven las características, no necesitan muchos recursos para correr, ¿verdad? También no necesitan muchas funciones los controles. Son bastante entretenidos. Se basan en la acumulación de puntajes o en el cumplimiento de escenas. ¿Okay? Así como el juego de Mario Bros, ¿verdad? Mario Bros es por escenas. Usted pasa el mundo 1, luego el mundo 2, ahí va. Pero al final es el mismo escenario, ¿verdad? Pero hay unas características aquí que, valga la redundancia, que se pueden tornar un poco repetitivos. ¿Okay? Usualmente los juegos en 3D, en 2D se vuelven repetitivos, ¿verdad? Se pueden volver estresantes también, ya que el usuario quiere alcanzar puntajes que a veces resultan ser imposibles, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros encontramos lo que son los juegos en 2D, pues a esto se refiere, ¿verdad? Y esto que ustedes les estoy colocando acá va a ser la clase de nosotros. Nosotros vamos a trabajar directamente creando juegos en 2 dimensiones, ¿verdad? ¿Por qué, profesor, en 2 dimensiones y no en 3? Porque todavía ustedes no están capacitados para meterse a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿verdad? Perfectamente se puede hacer. Muy bien. Luego tenemos los juegos en 3 dimensiones. Los juegos en 3 dimensiones, pues, estos juegos resultan ser bastante pesados, ¿verdad? Y con muchas funciones en sus controles. Además de extensos escenarios que parecieran interminables, pero de alguna manera tienen un final. ¿Qué características tienen estos juegos? Bueno, tienen como característica número 1, gráficos cada vez más apegados a la realidad, ¿verdad? No sé si han tenido el chance ustedes de ver alguno de esos juegos,
se ven como reales, ¿verdad? Entre más pasan los años, pareciera más bien que son personas reales las que están construyéndolo, ¿verdad? Entonces, gráficos, Hoy en día cada juego que va saliendo va mejorando más ¿cómo es que se llama? los gráficos. Los gráficos. Ujú. Son bastante pesados y consumen bastante recurso en la computadora. No solo mejoran los gráficos, también la jugabilidad. Eso, bueno, también, ¿verdad? Mejora bastante, voy a poner mejora bastante la jugabilidad, ¿verdad? Ya que cuenta en sus controles con más funciones, ¿verdad? Con más funciones. Es muy difícil que se vuelvan repetitivos también, ¿verdad? Pero si no está bien creada la idea de juego, puede caer en eso. Algunos juegos lamentablemente se vuelven. No sé si ustedes alguna vez jugaron Príncipe de Persia. Sí, Es un juego excelente, ¿verdad? sí. Pero se vuelve repetitivo el Príncipe de Persia. O sea, no pasa de chat, cargar, tuk, llegó uno, chat, ¿verdad? Entonces, como que no le dio mucho sentido. Al final no se le dio mucho sentido al juego como tal, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, básicamente, en sí, algo bien importante, ¿va? Tiene una base de datos extensa para poder salvar progresos y otros, ¿ah? Y hay algo bien importante que se da en estos juegos online, en estos juegos tridimensionales, que se prestan para ser jugados por varias personas, ¿verdad? Aunque algunos 2D que han salido en el mercado hacen también lo mismo, ¿va? Varias personas pueden interactuar con el juego, ¿va? Pero usualmente esto nació a raíz de los juegos tridimensionales, que varias personas pudieran interactuar. Y esto se basa ¿por qué? Los juegos tridimensionales consumen más memoria, consumen más procesador y pues son cosas de que hacen de que el juego pueda tener más y más formas de diversión, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos decir que los dos tipos grandes de videojuegos pues son esos, ¿verdad? Los juegos en 2 dimensiones y los juegos en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿No es alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro como el chamelecón? Muy bien. Entonces, hay varias clasificaciones de juegos. Ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar vastas clasificaciones de juegos, desde juegos de acción, juegos de aventura, De temor. Estrategia, RPG, de rol, estrategias, Battle Royale. estrategias, RPG, deportivos. Call of Duty. Pues sí, esa es estrategia. Entonces, Estrategia y acción. correcto. Fantasía. Fíjate que sí, bueno, es que el de fantasía en sí, va a ponerlo. De fantasía, dicen algunos. ¿Va? Es porque es que son RPG, es que hay un montón. Pues. Sí, exactamente. De mesa también. Sí, mire, juegos de mesa. Juegos de mesa. Juego educativo. Puzzles, educativos. Educativo. Donde hay varios, ¿verdad? También están los juegos de lógica. Lógica. Como les digo, hay una
cantidad vasta, ¿verdad? De juegos. En Play Store va a ir una mule lista. ¿Cómo? En Play Store va a ir una mule lista. Correcto. Entonces, obviamente cuando usted me haga su informe, usted me va a decir que su juego es un juego de acción o de aventura. Ahí va a depender, ¿verdad? Y me le van a poner la clasificación también, ¿verdad? A quién va orientado dicho juego, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para poder crear un juego? ¿Qué se necesita para poder crear un juego? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Antes de hablar de un lenguaje de programación, ¿verdad? Que ya sabemos que vamos a utilizar el Java, ¿verdad? Pero primeramente necesitamos una trama o una historia. Para poder crear un juego necesitamos una trama o una historia. ¿Okay? ¿De qué se va a tratar el juego más que todo? ¿Verdad? Voy a poner aquí, o de qué se va a tratar el juego. ¿Alguna vez a ustedes le han hablado de algún juego a alguien? Vamos a ver. Sí. A ver, cuénteme, ¿de qué juego le ha hablado a alguien? ¿Cómo? ¿Como que de tipo de juego me han hablado? O cuando usted le cuenta a alguien de algún juego macizo que vio, que le va a contar. Entonces, cuando usted empieza a relatarle cómo es el juego a la persona, entonces le está diciendo que esa es la trama o la historia del juego. O de qué se trata el juego, ¿verdad? Si eso está bien claro, entonces el juego tiene una finalidad. Pero un juego sin finalidad, estamos muertos, ¿verdad? Necesitamos una buena idea. Exactamente, una buena idea. 2, necesitamos un inicio, un intermedio o desarrollo y un final. Y esto es como un diagrama de flujo, ¿va? Inicio y fin. Se fijan que de aquí ya empieza a sentir programación, ¿va? Debe de haber una exagerada cuestión, ¿verdad? 3. Debemos de conocer el alcance de nuestro juego. El alcance de nuestro juego quiere decir si es 2D o 3D, si el juego va a consumir recursos, cuánto va a consumir de recursos, en cuánto tiempo puede terminar el juego, cuántos niveles de dificultad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿En qué plataformas podría correr el juego? Plataformas quiere decir plataformas de escritorio. Estamos hablando de PC, ¿verdad? Hacia Windows, Mac, Linux, otros ahí, ¿verdad? Y otros. Ambiente web, que es para verlos en internet, ¿verdad? Y móviles. En móviles, pues tenemos a Android y iOS, ¿verdad? Entonces, nosotros inicialmente... Gama alta o gama media. Pues sí, pero eso iría aquí en el alcance, ¿verdad? Eso va en el alcance en sí, ¿verdad? Que es gama media, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. Nosotros vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar en este parcial en lo que son aplicaciones de escritorio, Windows, para Mac, Linux y otros, ¿verdad? No sé si el profesor Cerros, que él va a enseñarles HTML y CSS, va a orientar algún parcial de los dos que les va a dar eso hacia creación de juegos en ambiente web, ¿verdad? Sí, el otro año en tercero de informática van a llevar una clase que es con Unity. Con Unity van a poder ustedes trabajar creando aplicaciones para Android y para iOS, ¿verdad? Pero bueno, todo eso depende, ¿verdad? De que no nos consuma la pandemia. Entonces, estas son las plataformas en las que usualmente podrían correr los juegos.
¿verdad? Y es bien importante tener en mente, ¿verdad? Y algo que es bien importante es definir todo el desarrollo del juego. Si usted no define el desarrollo de su juego, está frito. Antes de poderlo crear, usted tiene que definir cómo va a ser su juego. Entonces, si usted define todo eso, usted ya puede comenzar a crear un juego, ¿verdad? Ahora, ¿qué conceptos debemos de manejar para comenzar? Bueno, esto de los conceptos es bien importante porque de aquí es donde usted va a empezar a agarrarse para poder trabajar. Primero, ya aquí estamos hablando de aspectos más técnicos. Número 1, el lenguaje. Podemos hacer juegos en C++, podemos hacer juegos en Java, en C#, en cualquier lenguaje de programación. ¿Verdad? En cualquier lenguaje de programación. Entonces nosotros obviamente vamos a trabajar en el más facilito de todos. Vamos a trabajar en Java. Debemos de conocer conocimiento en aspectos técnicos básicos de uso de memoria RAM y memoria RAM, procesador y disco duro. También tenemos que conocer aspectos de uso de herramientas lógicas programativas, donde podemos aquí utilizar pues threads, que son hilos, ¿verdad? Que eso lo, miren, les digo que los juegos sin los threads no son juegos. Ahí es fácil. Ya van a ver qué son los threads. Arreglos, o mejor dicho, componentes vectoriales les vamos a poner. ¿Se acuerdan que en una de las clases finales vimos algo parecido a esto, a los vectores? Vectoriales, ¿verdad? Como objetos vector, array, y otros, ¿verdad? Tenemos que conocer, acceder a ubicaciones de nuestro sistema operativo. Tenemos que manejar conexiones a bases de datos para poder almacenar la información deseada. Entonces, así en resumidas cuentas, al llegar a este punto, pues nosotros estamos prácticamente tocando la parte que es fundamental para poder trabajar o empezar a programar nuestros juegos, ¿verdad? Entonces, si nosotros manejamos estos aspectos, pues si ustedes también se acuerdan, cuando empezamos a ver aquí, nosotros a partir de la próxima semana vamos a ver creación de hilos o threads, que son importantísimos poder entender cómo funcionan los hilos. Luego lo que vamos a ver, miren, el control de captura de teclados y escenarios en la siguiente Profe, semana. Dígame. del 20 al 24 está libre toda esa semana. Correcto, aquí nomás. El receso. El receso. Oye. Luego tenemos del 3 al 7 de agosto, vamos a ver, vamos a seguir viendo, perdón. Después de eso, olvidamos, miren, vamos a simular el salto de Mario Bros. O sea, que tenemos una tecla, plum, y le hace el plum, plum, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer usando threads. Luego vamos a simular el vuelo de Superman, miren, usando threads también, o sea que esa semana va a estar buena, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bueno.
Luego vamos a tener No. creación de conexiones a bases de datos desde Java. Miren, esto es muy facilito. Ahí pues ustedes van a tener que instalar un programa que se llama SQL Server, ¿verdad? Yo les voy a pasar una versión bien pequeñita para que ustedes puedan empezar a interactuar con ella. Luego tenemos control de resultados y almacenamiento de la misma. Esta misma semana nos conectamos y aprendemos a almacenar todo eso, ¿verdad? Y en las semanas 6, 7 y 8, aquí vamos a empezar a crear juegos de ejemplo, ¿verdad? Juegos de ejemplo. Pero fíjense que ya atrás de todo esto, usted ya va trabajando en su juego, ¿verdad? Porque ya para el 24 al 28 de agosto, pues aquí van a hacer un juego conmigo y ya deben de ser nada más ideas que usted va a tener para su proyecto. Recuerde que esto va a ser en 2D y vamos a tratar de avanzarla de una forma rápida, ¿ok? El juego pues lo vamos a, no va a ser en modo consola. Yo quiero mostrárselos aquí de carrerita, ¿verdad? Y ahí pues los que no tienen computadora, pues no sé cómo le van a hacer, porque sí es necesaria tener compu para poder hacer esta parte. Yo a ustedes les enseñé a crear un proyecto. ¿Se acuerdan? Que nuevo proyecto. Vamos a hacer un ejemplo acá. Yo les enseñé esto y ya se los había enseñado. Okay. ¿Qué fue lo que hicimos? Pero también acá, nosotros quedamos aquí en nuestra clase, ¿va? No, tenemos nuestros paquetes. Vamos a ponerle paquete. Y les enseñé a crear algo que se llama Java Class. Esto fue lo que hicimos todo el semestre pasado, utilizar en ese Java Class, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí se acuerdan, María? Esto? Claro, a los que fueron los que más trabajamos, ¿va? Y creo que la mayoría, si no lo maneja, pues estamos fritos. Pero ya este parcial, vamos a trabajar nosotros con algo que se llama JFrameform o JFrameform. Ustedes lo ven aquí, ¿ves? JFrameform. Entonces, esto lo que hace, vamos a ponerle aquí un escenario más colocado. Entonces, miren lo que bonito lo que me da. Voy a hacerlo más grande. Ya le tomaron captura a este contenido que teníamos acá, ¿verdad? Sí, profe. Yo estoy copiando. Excelente. Entonces voy a hacer más grande esto para explicárselo. Bueno, pues, puedo hacer así. Entonces, fíjense bien, esto se le conoce como un formulario. Ya aquí nosotros deberíamos de empezar a introducirnos a la programación orientada a objetos, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a meter aquí de otra manera. Yo puedo colocar textos, puedo colocar botones, miren. Puedo colocar combo box, textfield, this. Tienen barras de progreso, o progress bar. Puedo colocar separadores, árboles de datos. Puedo colocar objetos checks, objetos radio. O sea, todo lo que ustedes ven aquí se puede trabajar en un formulario. Entonces, paneles. Entonces, básicamente vamos a convertir nuestros formularios en lo que llamo yo escenarios. Los escenarios, pues, obviamente esto en la clase que vamos a tener el jueves lo voy a explicar más a profundidad, ¿verdad? Porque lo primero que vamos a aprender a hacer, según nuestro calendario, ¿qué es? Mire, ya estamos haciendo introducción, ¿verdad? Introducción a la... Bueno, aquí, Al desarrollo de juego. ya a partir de la otra semana vamos a empezar nosotros a creación de hilos. ¿Verdad? Creación de hilos. Entonces, ya el jueves lo que vamos a empezar a ver, ¿verdad? Para no ir sobrecargando mucho, les voy a enseñar a cómo crear proyectos ya directamente acá. ¿Ok? Donde usted va a poder crear sus escenarios y todo ese tipo de cosas interesantes. Poder saltar de un escenario a otro, ¿verdad?
Imagínese que usted puede hacer, por ejemplo, acá, voy a poner un ejemplo solamente para que vaya viendo usted cómo es esto. Por ejemplo, usted puede hacer aquí como calles, ¿verdad? Y empieza usted como que a dibujarlo, ¿va? ¿Bien? ¿Cómo? Sí, porque aquí, Jorge está cantando. Se puede crear cualquier forma. correcto. Usted puede venir después y meter un muñequito acá. ¿Verdad? Y ese muñequito usted lo puede llevar aquí. Chuc. Moviéndose con el teclado. Voy a enseñar aquí. ¿Verdad que sí? Pues podría hacer esto, ¿ah? Como el juego de laberinto. Ajá, mire. O sea, para que vean ustedes que esa interacción que se puede ir haciendo acá, ¿verdad? Puede hacer que plum y esto salte para acá. Pero tenemos que entender el funcionamiento de este escenario, ¿verdad? Entonces, para no cargarlos tanto, esta semana no vamos a empezar a ver juegos. Vamos a ver vamos a empezar a ver todo esto, pues ya cuando regresemos del receso, ¿verdad? Pero el jueves, lo que sí vamos a ver, vamos a trabajar con estos escenarios. ¿Qué les parece? Para que Está bien. se vayan ya ambientando, ¿verdad? Usted pues vaya investigando algunas cosas para poder trabajar en ellas. ¿Ok? Bueno, chipote, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Sí, solo para confirmar algo. Usted dijo que antes de que termine la semana de receso o antes de que iniciara, quería que le enviáramos ya la idea del juego, ¿verdad? No, después de la semana Ah, bueno, para el 26 de julio, vaya, póngala ahí. Póngala ahí. para el 26 de julio. Para el 26 de julio usted va a tener 2 tareas. Va a tener la tarea de la historia de la creación de juegos y la historia de los virus informáticos y cómo se propagan. ¿Okay? Son las 2 tareas que usted tiene que tener listas subidas en Classroom, ¿verdad? Yo les voy a mandar el código de mi Classroom para que usted vaya trabajando en él. ¿Ok? Profe, esto lo copiamos en el cuaderno. Pues sí, tienen su cuaderno, hágalo ahí. ¿verdad? Lo hacemos en formato web. De igual forma,